8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos. Recibimos en nuestros estudios a la presidenta del Cordicom, Yanine Cruz. ¿Cómo está, Yanine? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar acá en Punto Noticias de Radio Pichincha. ¿Conoce ya si el presidente de la República finalmente va a enviar su veto parcial o total a las reformas a la ley de comunicación? Cuéntenos, por favor. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. A Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Licenia, Alexis, qué gusto saludarles. Bienvenido. Bueno, primero, nosotros estamos en la espera que exista el veto por parte del Ejecutivo. Nosotros hemos planteado que se podría analizar un veto total, sin embargo, la última palabra la tiene el Ejecutivo. Hay artículos que sí nos preocupan, como por ejemplo el artículo 17, porque le das la potestad al Estado para que diga qué noticia es verdad y qué noticia es falsa. Esto sí es un juez absoluto y realmente no nos convence que sea algo que pueda ir de la mano con la libertad de hacer el trabajo periodístico, la libertad de expresión, o artículos como por ejemplo que el Consejo de Comunicación sea quien dé los reglamentos y mecanismos para ver si cumplen los medios de comunicación las normas deontológicas. Realmente no se ajusta a entender cuál es la situación actual del Consejo, si hay o no funcionarios, qué pasó, por ejemplo, con la dirección de monitoreo. Entonces, todo esto sí nos ha preocupado y nosotros hemos planteado de que sea la posibilidad de que venga un ajuste total al veto. Si es que hay ese veto, ¿qué va a pasar entonces? Porque se quedaría el tema un año. Sin poder toparlo un año. Y si no hay reglamento para aplicar la ley de comunicación. La idea es que venga un reglamento, porque cuando se emitió la primera ley por la libertad de expresión, se eliminó pues el reglamento del 2003. Y aquí hay temas que sí hay que responder. Por ejemplo, hay muchos medios digitales que quieren pasar al registro público de medios y no tenemos una norma que nos facilite a nosotros este tema. Sabemos que en pandemia muchos medios de comunicación despidieron a muchos colegas periodistas y ellos migraron a las plataformas. Entonces, de alguna manera, es una posibilidad para sostener inclusive el tema de tener contratos tanto con entidades públicas como privadas, y esto es un candado que no les permite avanzar. Esto también tiene que analizarse si es que viene el veto total, pero si viene el veto parcial, pues tendremos que analizar qué artículos por parte del Ejecutivo piden el veto allanarse, y en este caso es ya la Asamblea quien tiene la última palabra. Con estas reformas, Presidenta, primero qué gusto tenerla acá de forma presencial, además ya retomando la normalidad. Con estas reformas, digamos, se le trata de dar, forma a una ley que en las anteriores reformas promovidas en el gobierno de Lenín Moreno prácticamente la desmontaron. Usted hoy está presidiendo un organismo que se encarga también de vigilar, digamos, los buenos procedimientos, las buenas prácticas en el ámbito de la comunicación. Y hemos visto ejemplos también de cómo se ha hecho abuso desde el periodismo y de la comunicación a la hora de publicar, ya sean noticias falsas, porque ha pasado, o empezar nuevamente con este tema del juego con la honra de las personas. ¿Cuál es su opinión con respecto de la libertad de expresión así abiertamente? ¿Qué es la libertad de expresión para usted, que es la presidenta del Cordicom? Bueno, la libertad de expresión tiene sus límites. No es que uno pueda hablar lo que le venga en gana al frente de un micrófono, al frente de una pantalla. El tema, por ejemplo, de hacer apología del odio, contenidos discriminatorios, no podemos. Yo creo que quienes entienden la responsabilidad al frente de un micrófono saben que hay límites. Pero como en todas las profesiones tenemos de todo, a veces hay periodistas muy críticos, hay autoridades que no soportan esa crítica, pero también lo que usted dice, hay momentos donde quizás lanzan comentarios sin tener contrastada la información. Aquí hay un camino, el que puedas pedir obviamente réplica en el caso que te sientas tú ofendido, pero también en la vía penal, que es un tema que sí está establecido en el COIP. Por eso es que a mí me llama la atención que no se respete articulados que lo habíamos trabajado en su momento y que no hubo una socialización, sobre todo con todos los sectores, porque yo recuerdo en el 2019 en la Comisión de Derechos Colectivos logramos articular con legisladores un camino claro. Más allá del tema político, logramos sostener que lo importante en esa ley debería ser un sistema de protección que hasta la hora es un mero anunciado. Fue un compromiso del gobierno de Lenín Moreno que finalmente nunca se cumplió. Pero ahí también, digamos, entra en juego este famoso recurso de la autorregulación. Yo soy periodista. Usted me conoce, hemos tenido esa relación profesional durante el periodo anterior cuando fue legisladora,
siempre con absoluto respeto. Además. Pero no todos los periodistas son iguales que yo. Y no es que yo me crea el mejor periodista del mundo, pero yo trato de cuidarme. ¿Sabe por qué? Por algo que usted dijo hace un momento. Está la vía penal. Así es. Y yo prefiero 1000 veces que hay una vía administrativa, que podría ser la del Cordicom o la Defensoría del Pueblo, que antes era el rol de la Supercom, que yo coincido totalmente con quienes son críticos de Carlos Ochoa. No le hizo nada bien Carlos Ochoa a la Supercom y a la misma ley de comunicación, por eso es que se la desmontaron. Pero yo prefiero 1000 veces una vía administrativa a que me lleven a un tribunal penal. Si nosotros ponemos a analizar el tema de una norma administrativa, sí hubo excesos. Por ejemplo, de 2000 hasta el 2017 se contabilizaron desde el 2012 un sinnúmero de abusos justamente al trabajo periodístico. Pero hay un tema. Si nosotros vemos quiénes toman acciones penales en contra de los periodistas, la mayoría vienen desde funcionarios públicos o desde el sector del poder. Entonces sí nos ha preocupado esta clase de decisiones. El ciudadano que se siente afectado tomará las vías oportunas o una acción constitucional para defenderse. Que la autorregulación es un debate que existe. Yo considero lo que usted dice. Usted es un profesional. Puede o no estar coincidiendo con mi trabajo, pero hay un marco de respeto en donde usted me cuestiona con argumentos, con datos y está bien. Pero lo otro sería que no exista veracidad en los datos si se trate de tergiversar. Pero así que sea, si pasa eso, yo tendré toda la responsabilidad de defenderme y decir, Alexis, permítame nuevamente buscar un espacio para poner a consideración mis argumentos y poderme defender. Yanine, corre el plazo de 30 días que tiene el Ejecutivo para pronunciarse sobre esta ley aprobada por la Asamblea Nacional y podría pasar un escenario similar al que tuvo la ley de uso progresivo de la fuerza. Ante ese escenario, ¿qué piensan hacer ustedes como Cordicom en este caso? Nosotros hemos sido muy claros, nosotros de hecho hemos hecho un análisis de todos los artículos. Hay artículos que no se ajustan sobre todo a estándares internacionales y lo que acaba de pasar, por ejemplo, con el abuso de ciertos jueces en la norma, que ahora el Estado ecuatoriano es quien tiene que pagar errores, ¿no? Y esto no se puede repetir. Hay sentencias por parte de la Corte Interamericana que era de justo cumplimiento. Hay el caso, por ejemplo, de Ginette Bedoya, que es una periodista colombiana, que el caso de ella sí debería nosotros devolvernos esa conciencia de lo importante que es hablar del trabajo periodístico. Más aún cuando hemos evidenciado la crisis carcelaria, fue muy similar a lo que acontecía en Colombia. La periodista fue a hacer una entrevista y fue violentada sexualmente, su mamá amenazada de muerte, y después de tantos años es que recién la Corte Interamericana le dice, bueno, los Estados miembros tienen que cumplir mínimas garantías para darles la facilidad a que ellos cuestionen y tengan pues la libertad de hacer un trabajo ajustado a ciertos estándares de seguridad, cosa que me hubiese gustado que en esta asamblea se pueda dar un debate a esa altura, poniendo a consideración lo que pasó inclusive con los colegas del comercio, lo que decía Alexis. Cuando estuvimos en la asamblea fue justamente el debate de la ley y acontecía ese hecho muy doloroso y crearon un comité de seguridad que en la práctica no sirvió para nada. Hay el artículo, exacto, el artículo 42,1 le da la obligación al Estado, pero no hay la responsabilidad de las instituciones, miembros que deberían existir para ver cuál es la responsabilidad de Fiscalía, de la Policía y obviamente desde el Consejo. Entonces nosotros lo que hemos trabajado es de acuerdo a convenios. Pero si hubiese ese artículo sido manejado con mayor responsabilidad, yo creo que hubiese existido la responsabilidad clara de ciertas instituciones del Estado. Eso es una deuda que queda pendiente, por supuesto. Usted hablaba hace un momento también, Presidenta, de el rol que se le pretendería dar o los encargos que se le darían al Cordicom. Usted ha dicho, ni siquiera conocen cuál es la situación yo me imagino cómo debe haber quedado después de lo que fue el desastre del gobierno de Moreno. ¿Cuál es la situación actual del organismo que usted preside? Hay dos coordinaciones, por un lado la de coordinación de monitoreo, que nosotros no tenemos capacidad de monitorear todos los medios de comunicación, solamente son los de la provincia de Pichincha. Entonces hay denuncias. Y usted es un organismo nacional. Exacto, entonces a nosotros nos piden que monitoreemos un medio de comunicación del Oro. Tenemos que alguien presentarnos la denuncia evidenciando la vulneración de un derecho para nosotros levantar un informe técnico.
porque no tenemos la cobertura. Nos hubiese gustado que un poco los asambleístas, por ejemplo, conozcan estos detalles. Nosotros no tenemos capacidad de monitoreo nacional, solamente la provincia de Pichincha, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que tiene aleatorio, 2.700.000. Es un organismo nacional, ustedes deberían tener regionales, entonces, por lo menos zonales. Y claro, hay que entender, había equipos importantes de la extinta Supercom que lamentablemente no se los puede utilizar porque no hay tampoco el personal calificado para sobrellevar justamente en el tema tecnológico lo que implica. Ahora, ¿qué pasa? No es que todos los días se monitoree, por ejemplo, Radio Pichincha. Hay una aplicación que se llama Semana Compuesta. Aleatoriamente, hoy día, por ejemplo, escuchamos Radio Pichincha, mañana escuchamos otra radio o otro canal de televisión. Entonces, si es que se evidencia una vulneración de derechos, es que de oficio el Consejo tiene que emitir un... Pero eso puede ser cosa de la casualidad. Exacto. Ahora hay otro debate, nos pedían que tenemos que regular el tema de las plataformas, tampoco tenemos la capacidad, entonces es un debate que todavía está en pañales, y yo digo la verdad porque ni siquiera hay una definición de lo que son los medios digitales. Y ese es Pero usted en lo personal, Janine, perdón que le interrumpa, usted en lo personal, ¿qué opina de la regulación a las plataformas digitales, a las redes sociales? Es imposible hacerlo, pero yo sí creo que tiene que existir un rostro y un nombre como medio digital, porque es la responsabilidad. Yo cómo sé si mañana saca una información falsa, cómo puedo llegar, inclusive para que se pueda cruzar los datos de que ese medio digital pueda o no tener la facilidad de tener, por ejemplo, publicidad y transparentarla, lo que pasa en otros países. En España se da eso, hay un análisis de quiénes son los medios digitales y tienen la responsabilidad porque saben cuál es el compromiso de un periodista frente a una plataforma. Ahora, en este ejercicio, a mí, me hubiera gustado mucho que, por ejemplo, la Asamblea cumpla con el trabajo de socialización y lo converse también con quienes son parte de medios de comunicación, ya sean, digamos, nacionales, locales, también, digamos, comunitarios, digitales, etcétera, ¿no es cierto? ¿El Cordicom está llevando adelante ese tipo de ejercicios? ¿Está conversando con los periodistas? ¿Está procesando cuáles son las inquietudes que tienen los trabajadores de la comunicación? Sí, por supuesto. Y uno de los temas que queda pendiente es el tema laboral. Es el tema laboral porque nosotros como sistema de protección no tenemos esa posibilidad, por ejemplo, lo que pasó en el comercio. O sea, ahí debería intervenir no solo el Cordicom, sino el Ministerio de Trabajo. Es también. El Ministerio de Trabajo de oficio, pero por ejemplo hay muchas quejas de los colegas que llegan y nosotros sí hemos logrado sostener. Lo que pasa es por primera vez, Alexis, que el Consejo de Comunicación saca un informe sobre si se cumplen o no las acciones afirmativas de los medios comunitarios, que se deberían dar una pauta o publicidad a los medios comunitarios de acuerdo a lo que determina la norma. La mayoría no lo cumple. Entonces, ¿cómo avanzamos, por ejemplo, en el tratamiento de respetar la norma para los medios comunitarios? Sabemos que es súper complicado establecer un medio comunitario porque muchos colegas son empíricos, no tienen la capacidad económica que un medio privado, y es ahí donde debería ajustarse mínimas garantías para que se respeten, obviamente, las acciones afirmativas. Y yo les digo, en el 2019 hicimos un trabajo mucho más amplio, sociable. Yo recuerdo con Marcelo Holguín, con quien tenemos diferencias políticas, pero llevamos un debate de acuerdo, obviamente, a los diferentes sectores. Se logró sostener artículos importantes, que yo no veo que esto ha pasado con esta reforma. Así es. Ahora, usted mencionaba hace un momento el tema laboral de los trabajadores de los medios de comunicación, y en estos últimos años ese se ha deteriorado absolutamente. Totalmente. Usted decía que estaban siguiendo casos y que debería intervenir el Ministerio del Trabajo, pero ¿qué ocurre cuando el dueño del medio es amigo del ministro de Trabajo? Es que ese es el tema. Nosotros tenemos que dejar claro que se pueden tomar acciones legales, que nosotros lo habíamos establecido como el canal idóneo, pero cuando hablamos del sistema de protección, muchos colegas dicen, no, yo quiero que ustedes como Estado protejan mi derecho también laboral, y eso quedó tan al tema subjetivo que no hay una norma clara que pueda sostener, por ejemplo, que el Consejo se reúna con el Ministerio de Laboral para analizar si existe o no vulneración en el tema laboral. Nosotros obviamente no entramos en competencia judicial, pero tranquilamente podrías servir un informe, por ejemplo, del Consejo para determinar en qué condiciones. Pero esto no se ha topado, no se ha abordado, existiendo un sinnúmero de casos que de hecho han planteado en la propia Asamblea lo que está aconteciendo con el tema laboral. Yo entiendo que la pandemia ha golpeado mucho, pero no se puede dejar de criticar de la forma en cómo muchos colegas salieron de medios de comunicación.
Eso es verdad. Casos en los que están pendientes las liquidaciones desde hace muchísimo tiempo. Ahora, en los últimos días escuchamos la declaración ante una comisión de la Asamblea Nacional del ex magistrado Edgar Flores, presidenta, diciendo que desde los medios hay presión para que los jueces emitan fallos, de que se sentencie a través de titulares y de que los medios inciden también en lo judicial. Eso también habla, digamos, de que los medios de comunicación manejan o manejamos todavía un cierto nivel de influencia en la sociedad y de poder, ¿no? Antes se le denominaba el famoso cuarto poder a los medios de comunicación. ¿Qué tan grave es o resulta eso para una sociedad que lo que aspira es tener un sistema de justicia absolutamente independiente? Independiente no solo de los demás poderes del Estado, sino también independiente de las presiones económicas, mediáticas que pueda haber. Bueno, nos gustaría hablar de esa independencia, pero hay un tema. Los medios de comunicación tienen que topar temas álgidos que están involucrados en el tema obviamente político, económico, inclusive hasta judicial. Los excesos los critican, como tampoco no se critica lo que no acontece en esa línea, ¿no? Pero no deberíamos caer en una agenda, por ejemplo, de los medios. En este caso, la función judicial tiene que cumplir su trabajo independientemente. Yo digo, como en todas las profesiones, hay buenos jueces y malos jueces, es así. Y hay buenos periodistas y hay malos periodistas. Sí, yo no soy, yo les digo, la persona para juzgar esto, pero hay personas que pueden estar en sintonía con tal estilo y otras que no. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que cada quien tiene que limitarse a cumplir su función. A veces veo que mucho en redes es tan álgido el tema que muchas de las veces dice, bueno, hay una agenda en internet, hay una agenda en Twitter, que muchas de las veces esto puede presionar. Tendríamos que preguntarles a los jueces si esto es una norma. Los jueces se han quejado que es así, ¿no? Pero si nosotros entendemos realmente, los jueces tienen mucha coincidencia, porque además hay mucha coincidencia, ¿no? Empiezan las críticas mediáticas a través de redes sociales, plataformas digitales, luego sale el Consejo de la Judicatura y el juez al que están cuestionando está fuera de su cargo. Es que al menos hay coincidencias. Uno puede entender, o sea, digo, el presidente de la Corte de Justicia de Bolívar, o el de Cañar, o el de su provincia, Loja, no tiene cuenta de Twitter, es más, ni le importa lo que dice en Twitter. Pero resulta de que los medios de comunicación cogen y sacan foto, nombres, apellidos, quién es la esposa, los hijos y no sé qué, y es un escrache tremendo en contra de los jueces, y son personas. Los jueces no son robots, ni son máquinas, tienen familia. Claro, yo entiendo algo, que el precio de lo público muchas de las veces trastoca el tema personal. Lamentablemente es así, nos gusta, y te digo porque a mí me ha pasado lo propio. Pero yo sí creo que cuando existen excesos en este sentido, ellos también tienen toda la posibilidad de defenderse. Volvemos a lo mismo, el tema del compromiso de los medios, pero también versus la posibilidad de que si el afectado quiera defenderse, tiene el canal necesario. Pero ahí yo soy súper crítico, Presidenta. ¿Sabe por qué? Porque en este país daría la impresión de que, y usted fue, digamos, una acérrima defensora de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, y eso está muy bien. Pero el periodismo pretendió hacer de la defensa de la libertad de expresión, digamos, una libertad de impunidad total. Yo, periodista, no me creo por encima del bien y del mal. O sea, yo no me puedo sentar aquí con este micrófono y estas cámaras a insultar y a denigrar a todo el mundo y acusar de corrupto, de mafioso, de narcotraficante, de delincuente, a quien a mí me dé la gana. Pero en este país, durante los últimos años, y agarraron muchísima fuerza en el gobierno de Moreno, los periodistas, algunos que se creen intocables. Y tenemos que trabajar de forma civilizada, respetando la mínima norma. Ya, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo que tiene que acontecer en la vida de un comunicador? El mínimo es que se cierre un medio, y el máximo es obviamente que se deje la posibilidad de que existan discursos que vayan en contra de derechos, lo hemos hablado. Pero yo sigo defendiendo la libertad de expresión, porque yo sí considero, nos guste o no, a nosotros los medios de alguna manera son esa brújula que cuando el gobernante hace las cosas mal están ustedes para cuestionar. O sea, yo creo fielmente en mi profesión. Pero con argumento. Por supuesto. Con responsabilidad ulterior. Por supuesto. Pero si yo como autoridad no cumplo con lo
con lo responsable que es obviamente con los ciudadanos, y ustedes tienen toda la libertad de criticarme, porque es lo que pasa, y te comento esto en provincias pequeñas como Loja, tengo que aguantar. Pero distinto sería que tú vengas con una noticia y decirme no. La prefecta, Yanine Cruz o la alcaldesa, etcétera, etcétera, tiene un contrato adjudicado a un familiar. Si tú no tienes las pruebas, yo le digo, bueno, Alexis, aquí está la información. Vamos a los tribunales. No a los tribunales, pero sí, yo sí creo que se debería dejar claro, porque también yo he visto a funcionarios que refutan muchas de las veces con los periodistas, y hay periodistas que a veces no pueden responder a esa verdad. Así es. Pero llegar al tema penal, inclusive la Corte Interamericana llama la atención a los funcionarios públicos para tener esa, quizás esta coraza de tolerancia para poder sobrellevar el tema público. O sea, ser una figura pública no es nada fácil. Es duro, ¿no? Dime, yo a veces, claro, yo dejo a veces el Twitter, porque es verdad, tú dices algo. No solamente es autoridad, uno es mamá, uno es hermana, uno es hija, pero toca a uno aguantar muchas de las veces esto. Si esta reforma queda tal como está, si la Asamblea se ratifica, Yanine, cambia el rol de la institución que usted preside, su integración. Allí, ¿qué rol va a cumplir por un lado? ¿Y qué opina usted respecto a lo que dice esta reforma sobre los medios públicos y los medios comunitarios? Bueno, primero yo sí tengo que dejar claro, se debería mantener una sola norma que hable de lo que son medios privados y medios comunitarios, pero en otra norma sí establecer lo que son los medios públicos, porque son dos tratamientos totalmente distintos, ¿no? Y segundo, claro, el Consejo tiene que conformarse con los diferentes delegados, que ya lo habíamos hablado. De hecho, nosotros abordamos esto en la comisión, donde era interesante el que puedan articular otros rostros. Por ejemplo, personalmente, yo no sé qué función puede cumplir el delegado del AME en el Consejo de Comunicación. Cuando recién estamos viendo que las acciones afirmativas son muchas de las veces los municipios los que no cumplen con el porcentaje o el respeto a la norma. O el delegado, por ejemplo, del Consejo de Educación Superior. Entonces son situaciones que sí te pones a pensar. Quizás se podría mejorar los integrantes. Nosotros dejamos en potestad, obviamente, de los legisladores, que se pueda dar un mejor tratamiento mucho más democrático para no ser juez y parte de este artículo. Así que nosotros estamos en la espera. Y el tema de los medios comunitarios, hay ciertos beneficios que se les quita en esta norma. Por ejemplo, nosotros peleamos en el 2019 para los medios comunitarios que tienen de por sí las acciones afirmativas, pero también tenían cierto beneficio. Por ejemplo, con los municipios no tenían una tarifa de luz, de agua que pagar exageradamente, sino tenían ciertas alivios a estas tasas, y resulta que en esta norma eliminaron toda esa posibilidad. Entonces, por eso yo decía, el debate tendría que mantener argumentos y tenía que sostener lo que es el cumplimiento de las acciones afirmativas, que esto sí es en contra de los propios medios comunitarios. Nosotros lo habíamos hablado en aquel entonces con Apauqui Castro, que él en su momento fue el representante de la CONAIE en la parte comunicativa, y con ellos peleamos eso. Y ahora sí me llamó la atención, yo les decía, ¿por qué no lograron sostener lo que tanto nos costó en la norma del 2019? Situaciones como estas, a mí personalmente, me dan a entender que no hubo un debate profundo, no analizaron los logros que se dieron en ciertas normas, y más bien hemos regresado en ciertos artículos. Muchísimas gracias, Yanine. ¿Y cuándo sabe cuándo el presidente va a enviar el veto? No, estamos en la espera también de poder analizar si es un veto parcial o es un veto total. Así que, como ustedes, estamos en la espera de esa noticia. Muy amable, Yanine. Gracias a ustedes. La presidenta del Cordicom, Yanine Cruz, ha estado con nosotros. Una brevísima pausa, ya regresamos.